Antes de llegar a lo que son las leyes de exponentes y radicales, quiero revisar con ustedes un tema que es importante que entiendan muy bien, que es qué es un término, qué es un factor y qué es un coeficiente. Entonces, les puse aquí la definición. Los términos de una expresión son aquellos que están sumándose o sustrayéndose. Entonces, si yo buscara aquí cuáles están sumando o sustrayéndose, tendría uno, 2, 3 y 4 términos. ¿Ok? Ahora vamos a ver los factores. Los factores de una expresión son aquellos que están multiplicándose dentro de cada término. Entonces vamos a ver dentro de cada término cuántos factores hay. Este 10 está multiplicando a este x cuadrada, a esta y cúbica y esta raíz de xy. En este caso, aquí tenemos un quinto que está multiplicando a x tercera. Por otro lado, en este término tenemos x que multiplica y aquí tenemos un término independiente y se llama justamente independiente porque es un valor numérico que no está multiplicando a ningún otro. Por último, tenemos los coeficientes. Los coeficientes de una expresión son aquellos factores, o sea, tienen que ser factores que multiplican a las variables. Entonces, ¿cuáles son las variables? Son todas aquellas letras que tenemos dentro de la expresión. Entonces, de aquí para acá son las variables dentro de este término. Y de aquí para acá, este 10 es considerado el coeficiente. Lo mismo aquí. Este un quinto multiplica al x tercera. Por ende, el coeficiente es un quinto. Los voy a escribir acá arriba para que sea más fácil de identificar. Uno podría pensar que este tercer término no tiene coeficiente. Recuerden que en realidad cuando no vemos un coeficiente, en realidad estamos multiplicando todo por 1, porque cuando multiplicas algo por 1, da sí mismo. Entonces nuestro coeficiente aquí es un 1 que normalmente no escribimos. El último término, el 2, no, como ya dije anteriormente, no tiene ninguna otra variable, es decir, no tiene letras por la cual está multiplicando. Por ende, es un término independiente. Ahora vamos a ver este caso. Podemos ver que tenemos tres elementos que se están sumando, es decir, tenemos tres términos. Dentro de esos términos tenemos la x que multiplica la y que multiplica la z. Este término tiene tres términos. Este 2 no está multiplicando a ninguno, por lo tanto es un término independiente. Por último tenemos este. Esto que está dentro del paréntesis está multiplicando a esto otro. Podríamos decir, y es lo correcto decir, que tenemos dos factores dentro de este término. Sin embargo, lo que quiero que observen es que también dentro de un factor puede haber términos. En este caso, x y 1 se están sumando. En conjunto estos están multiplicando a estos. Entonces, en realidad, si lo vemos como conjunto, es un factor. Y si los vemos de manera independiente y dentro del paréntesis, cada uno es un término. Entonces, es importante entender qué significa cada uno de las palabras que estamos utilizando, insisto, término, factor y coeficiente, ya que se pueden intercalar dependiendo de cómo está escrita la expresión. Si quisieran ahondar más en esto y, entender, y a lo mejor tener más detalle de esto, les escribí en la parte de abajo un enlace. En este enlace pueden encontrar un muy buen video de Khan Academy donde pueden revisar a profundidad del tema. Entonces, antes de entrar a propiamente lo que son las leyes de exponentes y radicales, vamos a ver cómo resolver un radical. Radical, para que se entienda, cuando digo la palabra radical es lo mismo que decir raíz, como los términos que tenemos aquí. Entonces, antes de iniciar a resolver esto, lo que debemos de fijarnos son en dos cosas. En la potencia de la raíz, es decir, qué raíz tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 3 y 4. Y cuando no está escrito, se da por sobreentendido que es 2.
Muy similar a la situación, por ejemplo, cuando multiplicamos algo por 1, no escribimos el 1, dado que damos por entendido que cuando multiplicas un número por 1, da a sí mismo. Muy similar en estas raíces, no exactamente lo mismo, pero cuando no se escribe la raíz, quiere decir que es una raíz segunda. ¿Sale? Entonces es lo primero a fijarnos. Lo segundo que debemos hacer es fijarnos en los factores que se encuentran dentro de la raíz. En este caso tenemos 48, aquí 54, pero aquí tenemos 162 a cuarta y b sexta. Lo que debemos hacer es asegurarnos que todos los factores dentro de la raíz estén descompuestos en sus términos primos más pequeños que se puedan. Es decir, agarro el 48 y lo descompongo. Entonces lo puedo dividir entre 3, me queda 1 y 6. Este entre 2 da 8, entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1. Es decir, que esto lo puedo reescribir como la raíz cuadrada de, en lugar de 48, 48 es lo mismo que decir 2 a la cuarta por 3. 2 a la cuarta es 16 multiplicado por 3 da 48. Vamos a hacer lo mismo para 54. 54 entre 2, entonces aquí 2, me queda 1, 7. Entre 3, 9. Entre 3, 3, entre 3, 1. Lo cual quiere decir que esto es lo mismo que decir raíz cúbica de 2 por 3 al cubo. ¿Sale? Y por último vamos con este. Estos términos, los literales, ya están descompuestos, no se pueden descomponer más, pero el 162 sí se puede. Vamos a ver en cuánto. Entre 2, 8 y 1, entre 3, 27, entre 3, 9, entre 3, 3, entre 3, 1. Entonces esto es lo mismo que decir raíz cuarta de 2 por 3 a la cuarta por a cuarta por b sexta. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es ver cuántos factores podemos sacar de la raíz. Voy a hacer un ejemplo más aquí abajo. Voy a hacer al revés. ¿Qué pasa si yo tengo por ejemplo, 9? 9 sabemos que es igual a la raíz cuadrada de 81. Es el resultado de muchas cosas. Solo estoy tomando un ejemplo. 9 es igual a la raíz cuadrada de 81. Entonces, vamos a ver qué pasa si descompongo el 9 en sus factores. 9 es igual a 3 al cuadrado. Y por otro lado, 81 se puede escribir como 3 a la cuarta. Entonces, si yo tengo 3 a la cuarta, lo que quiere decir es que para sacar factores de la raíz me tengo que fijar en la base. Eso es siempre lo que voy a sacar. Entonces, saco la base 3. Ahora, ¿cuántos puedo sacar? Básicamente lo que me está diciendo es saca los 13 en grupos de 2. Entonces, visto esto de otra forma, tengo 4 13 adentro de la raíz. Y como me está pidiendo una raíz cuadrada, los tengo que sacar en grupos de 2. Entonces, ¿cuántos voy a poder sacar? Voy a poder sacar 13, 2 grupos de 13. Y entonces, ¿cuántos me quedan adentro? Ninguno. Y entonces, este es el resultado. Y como verán, 3 al cuadrado es lo mismo que este 3 al cuadrado, que es 9. Esto ya lo sabíamos. Vamos a aplicar esto ahora a lo que ya teníamos. Entonces, básicamente, tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Me está pidiendo sacar en grupos de 2. Entonces, los 12, tengo 2 grupos de 2. Entonces, puedo sacar de 12 2 grupos de esos 12. Lo que no puedo sacar es este 3. No tengo otro 3 con que sacarlo. Entonces, ese se queda dentro. Ojo, algo que ha sucedido mucho. Esto marca la potencia de la raíz. No multiplica de ninguna manera lo que estoy sacando. Esto es independiente
de esto de acá. Son dos factores. Esto de aquí está multiplicando a esto de acá. Ok, regresemos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a intentar hacerlo sin necesidad de escribir todos los términos o desglosarlos como lo hicimos hace rato en 2 por 2 por 2 por 2. Vamos a simplemente fijarnos en los exponentes. Entonces, tengo raíz cúbica de 2 por 3 al cubo. Me está diciendo entonces que los factores los tengo que sacar en grupos de 3. Entonces, el 2 no tengo suficientes factores, no se repite suficiente cantidad de veces dentro de la raíz para sacarlo. Entonces, ese desafortunadamente, si así lo queremos ver, no lo puedo sacar. Pero este 3 está repetido 3 veces y entonces me está pidiendo sacarlo en grupos de 3. Puedo sacar un grupo de 3 y así se queda. Veamos ahora en nuestro último caso. Me está pidiendo que saquen grupos de 4, los términos o los factores más bien que tengo aquí adentro. Entonces, tengo 2 a la 1, no tengo suficientes 12 para sacar, entonces ese se queda adentro de la raíz. 3 a la cuarta, sí cuento con suficientes 13 para por lo menos sacar un grupo de 4 13. Luego, haz lo mismo, puedo sacar un grupo. De B, puedo sacar un grupo y sin embargo me quedan todavía 2 adentro. Entonces, una parte salió y una parte se quedó. Entonces, básicamente esta es la forma en la que saco las raíces. Ahora, ojo, esto se hace con cada raíz, ¿sale? Una vez hecho esto, entonces podemos empezar a relacionar los términos semejantes que me quedan, que es el paso que sigue. ¿Qué quiere decir término semejante? Término semejante es como darte esta canasta de fruta. Si yo te doy esta canasta de fruta, no me podrías contar y decirme cuántas manzanas tienes, cuántas peras tienes, cuántos plátanos tienes, cuántas piñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dividirías cada cosa o cada fruta en algo semejante. O sea, todas las manzanas son iguales, todos los plátanos son iguales, son semejantes, ¿sale? Entonces, eso mismo tienes que hacer con tus términos. De primera vista, estos términos que estás viendo aquí podrías decir, pues no tienen nada de semejante, porque básicamente lo que te estoy diciendo es que tienes 4 de esto, y 3 de esto, y 6 de estos. Y entonces de primera instancia uno diría, bueno, pues es que la raíz de 320 o la raíz de 125 o la raíz de 20 son como frutas diferentes, no los puedo contar juntos. Sin embargo, en las matemáticas ya sabemos que podemos jugar con los números para ver si podemos hacer que las cosas sean similares o en este caso la palabra correcta es semejantes. Ya sabemos cómo resolver las raíces, entonces vamos a tomar las puras raíces. 320. ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos que hacer la descomposición factorial y entonces dividimos entre 2, 16 a 0, entre 5, 3 y 2, entre 2 da 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 doces. 2 a la sexta por 5. Y no nos olvidamos de este 4, este coeficiente. Perfecto. Más 3 raíz de 125. Y entonces hacemos lo mismo de de hacer la descomposición factorial de 125. 125 entre 5 da 25 entre 5, 5 entre 5, 1. Entonces esto podríamos reescribirlo como raíz tercera, la multiplicación de 3 por raíz cuadrada de 5 al cubo. Y por último, menos 6 raíz de 20. En realidad podríamos descomponer el 20 en 2 a 10 entre 2, 5 entre 5, 1. Entonces 6 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. Ok,
Y entonces, como nosotros ya sabemos el procedimiento para sacar factores de las raíces, me fijo en mi raíz, que en todos los casos son cuadrados, entonces me pide sacarlo en grupos de 2. Entonces puedo sacar 2 desde aquí, el 4 no cambia, este 4 está aquí, 4 que multiplica ahora lo que voy a sacar. Voy a sacar 12. Alcanzo a sacar 3 grupos de 12, ya que la raíz es cuadrada. Sin embargo, no alcanzo a sacar el 5, ese se queda dentro. Procedo para lo igual para el siguiente término, entonces tengo 3, puedo sacar un grupo de 2 5 y se queda un 5 adentro. Por último tengo 6, estoy multiplicando 6 y puedo sacar de nuevo un grupo de 2, solo un grupo y se queda un 5 adentro. Ok, entonces ahora voy a preocuparme de resolver los términos, los factores. Entonces esto me queda 2 a la tercera es 8 por 4, 32. Entonces 32 raíz que multiplica raíz cuadrada de 5 más 15 raíz cuadrada de 5 menos 12 raíz cuadrada de 5. Entonces aquí lo único que hice hasta el momento fue multiplicar los factores que me quedaron afuera de la raíz. Y ahora si se fijan, en realidad esto es como si tuviera yo pues un montón de manzanas. Tengo 32 de algo, ese algo vamos a llamarlo manzana. ¿Qué es ese algo? Ya sabemos que es raíz cuadrada de 5. Entonces es como si te dijera tienes 32 manzanas más 15 manzanas y menos 12 manzanas. Entonces en total tienes 35 manzanas. Ahora como yo sé que manzanas es raíz de 5, entonces tengo 35 raíces de 5. Y este es mi resultado. Entonces, si observaron, al principio tenía términos que parecieran no semejantes, resolví lo que estaba dentro de cada raíz y resulta que sí eran semejantes. Tengan cuidado con lo que es un término semejante. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 27, que ya sabemos que la descomposición factorial de 27 es 3 a la 3, más 4 y otra vez 27 es 3 a la 3. Ok. ¿Cuánto puedo sacar de este? Como es una raíz cuadrada, puedo sacar un 3, un grupo de 3 y se queda un 3 adentro. Más, aquí si se fijan no tengo suficientes 13 porque necesito sacarlos en grupos de 4 y solo tengo 3 13. No puedo sacarlos, entonces se queda adentro. Entonces, de primera instancia, perdón, 3. De primera instancia, viendo esto, 27 aquí, 27 acá, son iguales. No, cuando resolvemos y hacemos el orden correcto de operaciones, es decir, primero resolver los radicales, porque según PERMDAS eso nos dice, primero debemos resolver raíces y radicales, luego multiplicaciones y divisiones, y por último hacer las sumas y restas, o sea, de estos dos, primero tengo que resolver sus raíces, que fue lo que hice aquí. Y luego, ahora sí, puedo hacer la parte de las sumas, que sería esto. Pero como verán, no estoy hablando de manzanas con manzanas, entonces no se pueden sumar, ¿sale? Habrá veces en que esto se combine, por ejemplo, en este ejemplo. Puedo sacar de este 3 a la quinta, que está la raíz 2, puedo sacar dos grupos de 3 y se queda un 3 adentro. De este puedo sacar un grupo de 3 y se quedan 2 adentro. Y de este puedo sacar 3 grupos de 3, perdón, de 2, ya que es raíz segunda, y se queda 1 adentro. Ok, entonces aquí sí, fíjense cómo tengo raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Este es raíz cúbica. Entonces no puedo juntar no se puede juntar con estos dos. Entonces vamos ahora sí a sumar lo que se puede sumar. Tengo 3 al cuadrado de esto menos 3 al cubo de esto.
Entonces 3 al cuadrado ya sabemos que es 9, menos 3 al cubo sabemos que es 27. ¿De qué? De raíz cúbica. Entonces tengo 27 raíz cúbica y 9 raíz cúbica. Más Entonces tengo 3 raíz cúbica de 3 a la 2. Este no lo pude sumar con los otros dos, pero este sí. Tengo raíz de 3, raíz de 3. Ok. Menos 27 más 9, menos 18. Entonces termino con menos 18 raíz de 3 más 3 raíz cúbica de 3 al cuadrado. Ahora sí vamos a explicar leyes de exponentes y radicales. En realidad cuando digo leyes de exponentes y radicales tienen una relación directa. ¿Por qué una relación directa? Porque ya habíamos dicho que en realidad una raíz o un radical es un exponente disfrazado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para entender esto voy a utilizar esta ley. Quiere decir que si por ejemplo yo tengo a la mn, esto en realidad lo pudiera reescribir como la raíz de n de a la m, poniendo esto con números más tangibles y reales. Tengo entonces, si por ejemplo tuviera yo 3 a la 2 séptimos, quiere decir que entonces yo tendría la raíz séptima de 3 al cuadrado. Entonces, si se fijan, en realidad una raíz se puede expresar como un exponente, nada más que el exponente, normalmente cuando estamos hablando de raíces, es un exponente en forma de fracción. Pero en realidad entonces aquí demostramos que un exponente y un radical es lo mismo. Entendiendo esto, entonces vamos a ver en realidad que hay relación directa entre cada uno de las leyes que estamos viendo aquí. Sin embargo, vamos a ir viendo una por una, no se preocupen. Vamos con la primera ley de exponentes, que quiere decir que cuando tengo dos bases, y esto es muy importante entender qué es cada parte de un exponente. Tenemos la base a lo que se eleva, que es el exponente, y podemos tener un coeficiente, como habíamos visto antes. Entonces, por ejemplo, puedo yo tener algo así como 2x a la 3. Entonces, mi exponente es a cuánto estoy elevando. Mi base es qué es lo que estoy elevando. Y como ya habíamos visto, el coeficiente es el número que multiplica a esa variable. ¿Sale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si tengo 3 a la 2 por 3 a la cuarta, entonces tengo la misma base en ambas. Sin embargo, tengo exponentes diferentes. Entonces lo que se hace aquí es muy sencillo. Mantengo mi base igualito que acá y lo único que tengo que hacer es sumar los dos exponentes, 2 más 4. Y entonces esto me queda como 3 a la sexta. Es importante ver que esto también puede aplicar con exponentes negativos. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, 2 a la 3 por 2 a la menos 4, sus exponentes se siguen sumando. Lo único que tengo que tomar en cuenta es su signo. Entonces me quedaría 2 a la 3 más menos 4. Entonces este es este. Sigo sumando los exponentes. Y esto entonces me queda 2 a la menos 1. Ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo un exponente al exponente, como tengo aquí. Por ejemplo, esto se ve más claro así, a la n. Ok. Si yo tuviera, por ejemplo, 3 al cuadrado a la tercera, esto es lo mismo que tener 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y desarrollando completamente esto es como 3 por 3, que multiplica a 3 por 3, que multiplica a 3 por 3. Y si simplemente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 3 a la sexta.
Esto vaya la forma muy extensa de hacer esto. La realidad es que si nos damos cuenta, podemos llegar a este mismo 6 con una relación aquí, con nuestros exponentes. Entonces, conservo mi base, 3, y lo que termina pasando es que mis exponentes se multiplican. Entonces, 2 por 3, y entonces quedo con 3 a la sexta, igualito. Algo que pudiera causar un poco de confusión, sin embargo, no tendría por qué en el sentido de que no se cambia la ley, es qué pasa si mis exponentes son, por ejemplo, fraccionarios. Entonces, ¿qué pasa si tengo 3 a la 2 tercios que está elevado a la sexta? No pasa absolutamente nada. Mi base se conserva y mis exponentes se siguen multiplicando. Ahora yo sé que de repente les hace ruido que tienen fracción por un entero. Recuerden que la fracción la podemos convertir, perdón, el entero lo podemos fácilmente convertir en fracción colocando un 1 debajo. Y entonces se multiplican tal cual, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Y entonces me queda 3 por 2 por 6, 12 sobre 3. Esto se puede simplificar y esto me queda 4 y entonces me queda 3 a la cuarta. Entonces, las fracciones en los exponentes no tienen por qué espantarlos, la ley se sigue aplicando igual. Lo mismo también sucede cuando tienen negativos. De repente también nos espanta que pudiéramos tener 3 a la 2 por a la sexta, por decirlo. Entonces, exactamente lo mismo. 3 a la menos 2 que multiplica a 6 y entonces me queda 3 a la menos 12. Si fueran dos negativos, se van a cancelar los negativos. Entonces me queda 3 a la menos 2 por menos 3 igual a 3 a la 6. Entonces no se espanten por los signos, no se espanten por las fracciones en los exponentes, la ley se aplica igualito. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un exponente afuera de un paréntesis? No se preocupen. Si dentro de ese paréntesis hay factores, el exponente queda igual. Entonces, les voy a demostrar desarrollando algo. Por ejemplo, si tengo 2 por 3 a la cuarta, siguiendo las leyes exponentes, me debería quedar 2 a la cuarta por 3 a la cuarta. Pero vamos a desarrollar esto para que vean que sí es cierto. Si tomo esta expresión y la transformo, es lo mismo que decir 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3. Y entonces sabemos que el orden de los factores no altera el producto, entonces puedo decir que 2 por 2 por 2 por 2 y luego tengo por 3 por 3 por 3 y por 3. Y entonces termino con 2 a la cuarta por 3 a la cuarta, que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, como verán, las leyes de exponente lo que nos permiten hacer es hacer las cosas más rápido. Y de nuevo, como hemos explicado en situaciones anteriores, no afecta que sea una fracción o que sea un negativo, se aplica igual. Entonces, si yo tuviera 2 por 3 a la 1 medio, esto me queda 2 a la 1 medio por 3 a la 1 medio. Igual con los negativos, si tuviera 2 por 3 a la menos 4, esto me queda 2 a la menos 4 por 3 a la menos 4. Esta ley lo que nos dice es que si tenemos una fracción a un exponente, lo único que hacemos es que ese exponente lo ponemos tanto en el numerador como en el denominador de la misma forma. A final de cuentas son factores y se los voy a demostrar. Si yo tuviera 2 por 3, perdón, 2 sobre 3 a la cuarta, esto es lo mismo que decir 2 a la cuarta, 3 a la cuarta. Pero voy a comprobar que esto sea cierto. Si yo tengo 2 sobre 3 a la cuarta, esto sería lo mismo que escribir 2 sobre 3 por 2 sobre 3 por 2 sobre 3 por 2 sobre 3.
Y entonces si yo multiplico lineal este por este por este, me queda 2 por 2 por 2 por 2. Y abajo me queda 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Esto me queda 2 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. Entonces aquí se comprueba perfectamente que esta ley sí funciona. De nuevo, no nos tienen que espantar las exponentes con fracciones o los exponentes negativos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2 sobre 3 a la 1 medio, esto queda 2 a la 1 medio sobre 3 a la 1 medio. Y si tuviera negativos, 3 sobre 4 a la menos 2, por ejemplo, me quedaría 3 a la menos 2 sobre 4 a la menos 2. Más adelante vamos a ver otras leyes que nos permiten resolver tanto los exponentes fraccionarios como qué hacer con los exponentes negativos. Ok, ahora vamos a ver un pequeño truco, si así lo quieren llamar. Vamos a ver qué pasa cuando tengo un término, vamos a decir en este caso 2 a la 3. ¿Qué puedo hacer para manejar los exponentes positivos y negativos? Fíjense lo que pasa. Si tengo 1 sobre 2 a la 3, yo puedo pasar este 2 al numerador y entonces me queda abajo 1, porque no es que se quede 0, recuerden eso, o sea, cuando yo subo o bajo un exponente, no elimino lo que está abajo, simplemente acuérdense que aquí todo número multiplicado por 1 da sí mismo, aún los unos multiplicados por sí mismo dan 1, entonces este 1 sigue ahí. Lo que se movió fue este 2 a la 3. Entonces, 2 a la 3, si lo subo, aquí es donde viene el truco. El exponente, no la base, el exponente cambia de signo. Entonces, por ejemplo, si tuviera yo este mismo, pero 2 a la menos 3 y lo subo, en lugar de quedar 2 a la menos 3 arriba, queda 2 a la 3. ¿Ok? Pero este 1 sigue aquí, este 1 sigue aquí, y este 1 sigue aquí, y este 1 también sigue aquí. Aquí me quedan 1, 1 y 1. Entonces, ya sabemos que 1 por 1 da 1, por 2 a la 3, 2 a la 3. Sobre 1 pues no lo tengo que escribir, pudiera, pero no es necesario porque sabemos que cualquier número entre 1 da sí mismo. Lo mismo acá arriba. 1 por 1 da 1 por 2 a la menos 3 sobre 1. Y ya sabemos que cualquier número entre 1 da sí mismo. ¿Ok? Entonces, esto es un pequeño truco para que sepan que simplemente si ustedes deciden subir o bajar, es decir, pasar del denominador, acuérdense, por aquellos que no se acuerdan cuál es cuál, tengo lo que está arriba de una fracción se llama numerador y lo de abajo se llama denominador. Denominador. Entonces, si paso algo del numerador al denominador, se cambia de signo, ¿sale? Entonces ustedes tienen esa ventaja de poder jugar para ver qué les conviene. ¿Por qué quiero decir qué les conviene? Por ejemplo, si ustedes tuvieran 2 a la 3 sobre 2 a la 2, pueden una de dos. La opción A es bajar el 2 a la 3, entonces les queda 1 arriba. Es más, voy a cambiar de color si me lo permiten para que no haya problema de confusión. Entonces, en lugar de quedar 2 a la 3 arriba, como lo voy a bajar, me queda el 2 a la 2 que ya tenía abajo, que multiplica ahora 2 a la menos 3, porque cambié de signo. Mi opción 2 es subir el 2 a la menos 2. Entonces, abajo me queda 1, porque arriba tengo 2 a la 3, que multiplica ahora ese 2 a la menos 2, porque subí el 2 a la 2. Ok. Y como ustedes ya son expertos en leyes de exponentes y saben que cuando tienen bases iguales y exponentes diferentes, los exponentes se suman. Entonces, el 1 de arriba no cambia, en este caso, y tengo 2 a la 2 más menos 3.
Ya para la opción 2 que hicimos aquí, tenemos 1 por 2 a la 3 más menos 2. Y entonces me queda 1 sobre 2 a la menos 1 y 2 a la 1 sobre 1. Ahora, ¿por qué les decía que ustedes tienen la ventaja de jugar? Porque acuérdense también que hay un concepto que se llama la forma estándar. Y la forma estándar indica varias cosas. Primera regla, no puede haber exponentes negativos. Y entonces, como no puede haber exponentes negativos, si por ejemplo yo hubiera hecho mi proceso y me hubiera quedado esto, tengo un exponente negativo. No hay ningún problema. Lo único que hago es subo este término y entonces, como lo voy a pasar del denominador al numerador, ya sabemos que su exponente cambia de signo, no su base, y me queda 2 al 1. Y si se fijan, es lo mismo que me queda aquí, 2 a la 1. Entonces, en realidad es el mismo número, nada más expresado de manera diferente. Y para que sea forma estándar, debe de no contener exponentes negativos. Vamos a ver más adelante que hay más cosas que la forma estándar no debe de tener, pero, o más bien que debe de respetar. Pero por el momento vamos a dejarlo ahí en que no tiene exponentes negativos. Entonces, eso es lo que quiere expresar esto. Si yo estoy subiendo pues lo que me va a quedar es a la m que multiplica a la menos n. Y entonces sabemos que los exponentes de mismas bases se suman y por eso queda a la m menos n. Pero ustedes saben que en realidad ustedes pueden jugar con eso, pueden bajar la m, subir la n, hacer muchas cosas según les convenga para lograr esta forma estándar. ¿Sale? Ok, y entonces en realidad, si entendieron la ley anterior, esto debe ser bastante sencillo porque vamos a fijarnos primero en este lado. ¿Qué pasa si yo subo este término? Pues entonces abajo me va a quedar 1 porque ya sabemos que no es 0 y mi base va a subir pero con exponente contrario. Y entonces esto va a ser a cualquier número entre 1 da sí mismo a la menos n, que en realidad es esto. Entonces ustedes tienen la libertad de pasar, ahora sí que de aquí a acá o de aquí a acá, según les convenga. Ahora vamos a ver esto que ya habíamos visto desde el principio, que es cómo pasar un exponente a forma radical o un radical a forma exponente. Entonces, es muy sencillo en realidad. Tengo un número con un exponente fraccionario y lo único que tengo que hacer es fijarme en cuál es cuál. El numerador termina siendo el exponente de mi número y mi denominador termina siendo la raíz. Así de sencillo. Viceversa, si yo quisiera pasar de aquí a acá, mi exponente es mi numerador y mi denominador es mi raíz. Así de sencillo. Y entonces esta en realidad, la siguiente ley es un truco porque si se fijan, si yo pusiera aquí m, entonces, ¿cuánto vale m? Pues en realidad si yo tengo un número a la 1, es sí mismo. Entonces en este caso, mi m vale 1. Entonces, simplemente si yo sigo la ley anterior donde decía que si yo tengo a la m por raíz, a raíz de n, esto se convierte en a la m sobre n. Y entonces, pues como mi m es 1, perdón, entonces termino con a la 1 y n. Tan tan, así de sencillo. Antes de entrar a esta ley, vamos a recordar una ley anterior. Nosotros sabíamos que b a la n es lo mismo que a la n, b a la n. Y entonces fíjense lo que pasa aquí. En realidad, ustedes también ya son expertos en esto. La raíz de algo se puede representar como una fracción. Y entonces esto es lo mismo que decir a
a la b a la un n, ¿no? Y entonces ustedes ya saben que eso es lo mismo que decir a la 1 sobre n, b a la 1 sobre n. Y si ustedes vuelven a convertir esto de regreso a raíz, entonces les queda a la raíz n y raíz n de b. Entonces, en realidad, si ven, están ocupando esta ley para poder expresar esta raíz de manera diferente. Y entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran 2 por 3 raíz de 4, esto se convierte en raíz de 4 de 2 por raíz de 4, raíz cuarta de 3. De nuevo aquí me voy a remitir a una ley anterior donde ustedes sabían que a sobre b a la n es a la n sobre b a la n. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que esto, a la b raíz de n, es en realidad a sobre b 1 sobre n. Y como ustedes pueden aplicar esta ley, entonces podemos decir que a la 1 sobre n, b a la 1 sobre n. Y si regresan esto a raíz, esto les queda raíz n de a sobre raíz n de b. Entonces, en resumidas cuentas, tomando un ejemplo más tangible, si yo tuviera 4 tercios a la raíz tercera, entonces esto me queda raíz tercera de 4 sobre raíz tercera de 3. Y entonces, por ejemplo, tendría que resolver lo que está dentro de las raíces y no habría ningún problema. Me remito aquí de nuevo a otra ley que ya habíamos visto, que era a la n a la m. Esto sabíamos que es a la n por m. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a primero fijarnos en esto. Esto es lo mismo que decir a la 1 sobre n. Pero esto está dentro de una raíz m. Entonces, si esta raíz m la hacemos también exponente, es como tener a 1 sobre n a la 1 sobre m. Y entonces esto me queda a la 1 sobre n por 1 sobre m, que me da a la 1 sobre nm. Y si regreso esto a raíz, esto es lo mismo que decir a raíz de nm. Entonces, de nuevo, como lo hemos hecho con todos, poniéndole algo más tangible, si yo digo 4 raíz de 2 raíz de eso, raíz cúbica de eso, pues esto es lo mismo que decir 4 raíz de 2 por 3, que es 4 a la raíz sexta. Algo con lo que tienen que tener mucho cuidado es que las leyes de exponentes solo se aplican a términos, o más bien, sí, a factores, ¿sale? No entre términos. Por ejemplo, algo que es común ver es decir, aquí tengo un x a la 3 abajo, un x a la cuarta arriba, entonces voy a subir este para que entonces quede x4 x menos 3. Este tiene un gran problema. Este es un término y este es otro término. Y las leyes de exponentes solo se pueden aplicar entre factores. Y entonces, como entre estos dos son términos que no se están multiplicando, no puedo aplicar leyes de exponentes. Solo puedo aplicar leyes de exponentes en factores. Entonces, ya sabemos qué es una fracción. Si yo tengo a sobre b, esto es lo mismo que decir una división, a entre b, y sabemos que una división en realidad es una multiplicación escondida, ¿sale? Entonces podemos considerar que una división y una multiplicación son lo mismo, solo escrito de manera diferente. ¿Por qué les digo esto? Vamos a fijarnos en esta parte de aquí. Aquí tengo 3y a la 2 sobre 4, perdón, y a la cuarta
x tercera. Estos términos sí son factores. Entonces, arriba me queda 3. Este y a la 2 lo bajo. Y entonces me queda y cuarta menos 2, x tercera. Y entonces me queda 3 sobre y a la 2, x tercera. ¿Sale? Y este término de aquí sigue sumando. X cuarta y x2, y aquí no voy a poder relacionar o hacer algo con estos porque, insisto, se están sumando, y entonces no puedo aplicar leyes de exponentes con ellos. Entonces, a final de cuentas, lo que me queda es 3y sobre 2, x a la tercera, más x cuarta sobre 2. ¿Sale? Tengan mucho cuidado con esto. Ok, entonces, recordemos que la forma estándar nos exige varias cosas. Uno, que los exponentes dentro de los términos no pueden ser negativos y que no puede haber fracciones de exponentes. Entonces, para hacer esto relativamente rápido, hice esta expresión en donde justamente tenemos ambas cosas. Es una fracción y además es negativo. Entonces me voy a abocar primero a esta parte de cómo hacerlo que no sea negativo. Y la respuesta es muy fácil. Simplemente lo paso de el denominador al numerador en este caso. O sea, lo paso para el otro lado. Entonces el término arriba no se ve afectado y ahora va a estar multiplicado por y a la 2 tercios. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero ahora necesito cumplir con esto. Y entonces nosotros ya sabemos cómo cambiar una fracción en el exponente a una raíz. Y entonces me queda x al cuadrado que multiplica a y a la 2 raíz cúbica. Y entonces ya cumplí con todo. ¿Sale? No hay raíces en el denominador tampoco. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo raíces en el denominador. Si yo tengo una raíz en el denominador, pero esa raíz solo es un término, entonces es bien fácil deshacerse de él. Lo único que tengo que hacer es multiplicar todo por esa raíz, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada multiplicada por sí mismo sabemos que se cancela. ¿Por qué? La prueba se las pongo acá arriba. Si yo tengo raíz de a por raíz de a, es lo mismo que decir, ya sabemos que raíz de a al cuadrado. Y entonces puedo sacar una a y automáticamente me deshice de la raíz. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Esto se convirtió en a y arriba simplemente me queda raíz cuadrada de a. No me importa que me queden raíces cuadradas, cúbicas, lo que sea arriba. Lo que no puede quedar son raíces en el denominador. Ahora insisto, esto fue con un término en el denominador. ¿Qué pasa cuando tengo dos términos? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, así. Ahora tengo dos términos. Es igual de sencillo. Multiplico, pero ahora en vez de por sí mismo, por su conjugado. ¿Qué es el conjugado? El mismo binomio, pero con el signo opuesto. Es decir, si era una suma de dos términos, ahora es una resta. Entonces, en este caso, empecé con una resta, ahora termino con una suma. Y viceversa si fuera al revés. Y entonces, ustedes que son expertos en productos notables, saben que el conjugado da como resultado, entonces me voy a enfocar a este resultado, a esta multiplicación, al primer término al cuadrado, y entonces como tengo raíz cuadrada de algo, esa raíz automáticamente se elimina, menos el segundo término al cuadrado. Y arriba, lo único que tengo que aplicar es distributividad, y entonces me queda raíz cuadrada de a más 4. Y ya logré deshacerme de raíces en el denominador.